Con un fuerte aplauso al doctor Pablo del Cid, nuestro médico de cabecera. Falta Jere, que es el que levante el aplauso. ¿Qué pasa, no? Viene y estamos como nenes. Es viernes, muchachos, vamos. Mientras va llegando el mariachi. Muy bien. Atento, porque viene el mariachi. Una alegría. Tenemos a los mexicanos jugando con ustedes, 4925383. Ahora el doctor Pablo del Cid viene a hablar de un tema fundamental. La hipertensión. Sí, señor. Hipertensión arterial. Usted sabe que no es casual que lo traigamos al tema, porque el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud fijó esa fecha para elegir algún tema para celebrar el Día Mundial de la Salud. En este año 2013, el tema que se eligió es el tema de la hipertensión. Fíjese lo importante y lo relevante. Y usted me dirá por qué. Básicamente porque la hipertensión arterial mata alrededor de 10 millones de personas por año. Realmente una cifra significativa. Impresionante. Hágase esta composición de lugar. Hay 8.000 millones de habitantes en el mundo. 1.500 de esos 8.000 millones de habitantes son hipertensos. Qué bárbaro, que se llevan muchas vidas. ¿Cómo está Argentina con eso? Veo mucha gente que le manda sal a la comida, lo veo en los restaurantes. Pero Argentina... Ni la prueba. Pero la gente sabe, que ni la prueba... Sí, es muy real. Y hay legislación en curso con el tema de la sal en los restaurantes, etcétera. Argentina no está tan mal. En realidad toda América no está tan mal, porque es un tema que apasiona mucho a los médicos en Latinoamérica. El tema de la hipertensión arterial se busca, se estudia, porque el problema fundamental de la hipertensión, de esos 1.500 millones de personas que te digo que están enfermos o que son hipertensos, casi la mitad no lo sabe. O sea, no tiene el diagnóstico hecho. Y ese es el gran problema de la hipertensión. El problema de la hipertensión es que es un enemigo silencioso. No te va a dar síntomas hasta muy avanzada la enfermedad o hasta casos de tensión arterial muy elevados. Recién ahí con síntomas, la gente toma conciencia y empieza a controlarse, por ejemplo. O sea, es que hay dos palabritas clave en lo que son hipertensión arterial, que es lo que tiene que quedar ahora. Y es diagnóstico precoz. Es detectar al paciente hipertenso lo antes posible. Vos fíjate que la hipertensión es responsable casi de la mitad de los accidentes cerebrovasculares y casi de la mitad de los infartos que ocurren en todo el mundo. Son cifras tremendas. Lo hemos hablado muchas veces, somos lo que comemos, tiene mucho que ver con la dieta. Ahora en unas plaquitas que tenemos que vamos a ver generalidades de cómo va el tratamiento, vas a ver lo importante que es el tema de los Y pienso en qué estamos haciendo con los chicos, ¿no? Con lo que comen, que suman tanto sodio, tanta sal. ¿Sabes qué interesante lo que decís? Porque vos sabés que epidemiológicamente, o sea, viendo los parámetros en los cuales se reparte la enfermedad, se sabe que la hipertensión está haciendo estragos en los países menos desarrollados. ¿Sabés cuál es el continente más afectado? África. ¿Por qué? Porque se come muy salado, se condimenta mucho la comida, porque las materias primas son de baja calidad. Y acceder a los nutrientes esenciales o a la comida vegetal o a la comida más saludable es caro. Entonces se come comida barata, muy condimentada y muy salada. Entonces en África, por ejemplo, donde además predomina la raza negra y la raza negra tiene un problema específico con el tema de la hipertensión, es mucho más proclive a desarrollar hipertensión e hipertensión mucho más severa. En ese caso hace estragos. América, como te digo, no está tan mal. Está al nivel de Europa en lo que es el tema del control de la presión arterial y en lo que es detección y diagnóstico. Pero, ¿qué decimos cuando decimos hipertensión? ¿Qué es hipertensión? ¿Qué es? Porque, viste, muchas veces, o te pasa, te toman la presión Nunca por ahí. Entendí, la mínima, la máxima. Exacto. No entiendo, cuando te dicen la mínima es lo que se llama presión diastólica, y cuando te dicen la máxima es lo que es la presión sistólica. Lo importante, sirve decir mínima y máxima, sirve para que se entienda. Pero ¿cuándo uno considera a un paciente hipertenso? ¿Lo considera hipertenso cuando va a la farmacia y le toman la presión y le dicen tiene 15-10? No, eso no es diagnóstico de hipertensión. Eso puede ser una señal que te puede hacer consultar o que te puede hacer ir a tu médico para que te vea. Pero para hacer diagnóstico de hipertensión necesitas varias tomas, 2 o más tomas reiteradas de más de 14 de máxima y de 9 de mínima. Eso es lo que se considera como parámetro piso para considerar hipertensión arterial. Y si tenés más de 13,8 o estás entre 13,8 y 14,9, estás en lo que se llama prehipertensión. Y ese grupo de pacientes, ese es exactamente el grupo donde se está haciendo hincapié para captar a los pacientes ahí que no lleguen a desarrollar hipertensión arterial. Causas de hipertensión, así rapidito. Hay dos tipos grandes de hipertensión. Un tipo es lo que se denomina hipertensión esencial, es la hipertensión primaria, donde no hay ningún otro órgano enfermo más allá que el árbol arterial. ¿Y qué juega mucho en esa hipertensión? El antecedente genético, la carga que vos tenés familiar, ahí juega muchísimo en ese tipo de hipertensión. La hipertensión esencial o primaria, que suele ser la que aparece en los pacientes mayores de 40 años. Y hay otro gran grupo que es el de hipertensión secundaria. ¿Secundaria qué? A otros órganos que puedan estar enfermos. Por ejemplo, ¿cuáles?
los riñones, a la cabeza, las enfermedades renales pueden cursar con hipertensión, las enfermedades de la tiroides también, el hipertiroidismo, etcétera. Entonces, dos grandes grupos de hipertensión esencial y la hipertensión secundaria. Entonces ya vimos más o menos, muy rápido, pero vimos, cuando hablamos de hipertensión, no es la toma aislada, hay que hacer tomas consecutivas que vengan altas, más de 14,9, mayor o igual a 14,9, y los dos tipos grandes que hay de hipertensión. Muy bien, o sea, tiene que ser un cuadro continuo, digamos, no es se modificó la presión por algún factor pasajero. Exacto, exactamente, o sea, te tiene que servir de alerta. Mira, te doy un ejemplo, sí, que es muy común. Sangra la nariz y te llevan a la guardia porque a alguien se le ocurrió tomarte la presión y la presión te dio alta. Entonces está muy difundido el concepto de que me sangra la nariz porque tengo la presión alta. Y en realidad... es como una vía de escape que va a hacer que baje. Y vos sabés que no es así, porque en realidad la presión alta es una respuesta fisiológica del organismo a una pérdida de sangre que en este caso está en la nariz. Ah, mirá. Entonces, ese concepto que es un mito en realidad no es tan correcto. Está relacionado pero al revés. Está relacionado pero al revés. O por ejemplo, me duele la cabeza, debo tener la presión alta y estás con una gran cefalea, ponele que sos migrañoso o migrañosa y tenés una gran cefalea y te tomás la presión y te da 14,9. Lo más probable es que esa presión sea una reacción a lo que estás sufriendo porque estás con una situación de estrés, de dolor. Es lo mismo que si tenés un accidente, un choque y te bajan del auto y te toman la presión y te va a dar 14,9 seguramente o te va a dar 15,8 y eso no significa que seas hipertenso, eso significa que estás reaccionando fisiológicamente, o sea, normalmente tu organismo a una situación determinada. Bueno. Hipertensión, y la hacemos ahí cortita, es cuando vos estás en una situación de reposo. El martes que viene nos vamos a traer un tensiómetro y vamos a enseñar a tomar bien la presión. Cuando estás en una situación de reposo y la presión te da mayor o igual a 14,9 en 2 o más ocasiones. Ahí hablamos de hipertensión. Muy bien, Anita tiene una consulta que nos hacen a través del Facebook. A ver. Claro, tenemos una consulta, Doc, hablando de gente migrañosa o gente que sufre alguna dolencia. Ana Arambich dice, buenas tardes, ¿puede ser que el diclofenac pueda subir la presión? Gracias. Es buenísima la pregunta, la verdad que es muy buena, porque vos sabés que hay dos antiinflamatorios, que son de un grupo que se llama AINES, antiinflamatorios no esteroides, que son muy difundidos su uso, que son el ibuprofeno y el diclofenac, y que tienen como efecto secundario en el uso crónico, continuo y a largo plazo, generar o poder generar cambios en la presión arterial hacia la hipertensión. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay que tomar diclofenac? No, el diclofenac es muy buen analgésico, se puede usar, pero en periodos cortos de tiempo y en la dosis indicada. No más de 150 miligramos por día, el diclofenac, y menos de 2 semanas de uso continuo. Si no mejoraste de tus síntomas con eso, tenés que cambiar el diclofenac, porque empezás a tener efectos secundarios. Muy bien, así que... Igual el ibuprofeno, perdón. No prolongarlo en el tiempo. Exacto. ¿Cómo prevenimos? Para el tratamiento de la hipertensión, la palabra prevenir es una palabra que a mí me fascina, me encanta. Y la palabra precoz, antes, pronto, agarrar a los pacientes tempranito. Cuando vos tenés antecedentes familiares de hipertensión, es muy importante el antecedente familiar. ¿Cuándo empezó tu padre, tu madre con la hipertensión? A veces de ahí se desprende todo, porque te dicen, no, mi papá era hipertenso, desde los 40 años era hipertenso, y estás con el paciente y tiene 45 años. Tenés que estudiar a ese paciente. Sí, sí. Ese paciente lo tenés que estudiar. No hay que esperar a tener síntomas. Uno, si ya tiene antecedentes familiares, tiene que ir a hacer la consulta y planteárselo al médico. En el tratamiento de hipertensión, dos grandes pilares. Uno es el tratamiento farmacológico, que casi siempre se usa, y el otro son los hábitos, el cambio de hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos, doctor? Fundamentalmente lo que dijo usted antes, el consumo de sal. Sí. ¿Qué de la sal? El sodio. Porque a veces uno dice, bueno, no como con sal, pero como un montón de pan, embutidos, como un montón de gaseosas, como embutidos, como fiambre, como quesos viste, los quesos muy duros y saborizados tienen mucho sodio. Ojo, las gaseosas, creo que ya lo hemos dicho antes, pero las gaseosas y sobre todo las que son dietéticas tienen una carga de sodio impresionante. Las aguas minerales, no todas son libres de sodio. Vos si sos hipertenso o te han hecho ese diagnóstico, tenés que acostumbrarte a leer el contenido de sodio que tiene cada uno de los alimentos. Como esos datos son puntuales y claves, el martes que viene yo te prometo, enseñamos a tomar la presión y a ver el contenido de sodio de los alimentos. Me encantó. ¿Fumar? Pésimo, empeora la hipertensión y empeora el pronóstico, triplica el riesgo de tener un infarto. ¿Alcohol? El alcohol está demostrado que aumenta el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. El consumo excesivo de alcohol en un paciente hipertenso puede aumentar el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. ¿La actividad física controlada? Es espectacular, pero hay que estar con la presión controlada para hacer actividad física. Muy bien, doctor. ¿Y el amor? El amor siempre hace bien. Siempre va bien. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Lo esperamos el próximo martes para seguir con este tema muy interesante, muy importante, y hay que empezar de pequeño. O sea, alimentando bien a los niños. Me encanta, es un tema que me encanta. Sí, señor. Vamos a